Chachagua. Ella, bueno, además de especialista en los temas de educación digital, es también la directora de la carrera de comunicación de aquí en la Universidad Nacional de Salta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Que hoy venís con un invitado. Sí, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por una vez más convocarnos. Estamos hoy con Elías Rivero Ale, un estudiante de comunicación y de programación que nos acompaña. Buenas, ¿cómo va? Gracias por la invitación. Bueno, como dijo María, estudio comunicación, ya estoy en mi último año y estoy empezando a estudiar la tecnicatura en programación. Así es, mira, programación y comunicación, lo que se viene, Sí, lo que es, no ya. sé si se viene, lo que ya es. Ya es. Sí, justamente hoy queríamos como reflexionar un poco sobre la importancia que tiene enseñar y aprender habilidades digitales vinculadas a la programación y a las tecnologías digitales en general, considerando este nuevo contexto que ya llegó, ¿no? Y que un poco la experiencia y el trayecto de Elías, que además participa él en los proyectos de investigación que nosotros venimos trabajando, es un aporte bien interesante. Así que bueno, lo primero que queríamos como poner en discusión era el tema del rol del Estado, ¿no? Que es un poco también lo que venimos charlando en las diferentes columnas, ¿no? Y la importancia que tiene que el Estado promueva este tipo de actividades de formación vinculadas a la programación, porque de alguna forma esto generaría o posibilitaría que el acceso sea más igualitario, ¿no? Cuando pensamos en términos de igualdad, nos referimos a que más allá de las condiciones socioeconómicas, geográficas, de género, digitales, educativas, tengamos esa posibilidad de llegar, ¿no? Hay varias políticas que se fueron desarrollando durante este periodo, durante años anteriores, que aproximan, ¿no?, un poco hacia ese objetivo. Por ejemplo, nosotros en el proyecto del año pasado estuvimos trabajando con una política que se llama Programadoras, que es un programa de la provincia de Salta, del Estado provincial, que fue, si bien la idea tomada de un club de programadoras que funciona a nivel nacional, que es una ONG, también en el caso de Salta se había tomado desde la Secretaría de Género y la Secretaría de Modernización como un programa que permitía, no es una carrera, pero sí es un trayecto formativo que permite que las mujeres y las diversidades puedan acceder a esta formación, ¿no?, en programación. Es una primera iniciación para conocer de qué se trata, es como para empezar a generar ese interés por la temática, ¿no? Bien. Un poco lo que nosotros vimos de esa política pública es que, bueno, había algunos vacíos que tienen que ver con una mayor inversión en términos tecnológicos, un acompañamiento, un seguimiento de las personas que hacían esta formación, pero nos parece relevante mencionarla como un antecedente para pensar esta temática, ¿no? Bueno, en ese sentido, la invitación específica hoy a Elías, que nos cuente un poco sobre Argentina Programa, ¿no?, que es otra política pública que tuvimos en nuestro país, y también que nos cuente un poco de su experiencia, que fue partícipe de esa política. Bueno, Argentina Programa tuvo 4 ediciones, la última se llamaba Argentina Programa 4.0, y bueno, era una política bastante inclusiva, por así decirlo, y bastante federal, porque el único requisito era tener el secundario completo y bueno, dependiendo del trayecto formativo que se elija, tener una computadora y acceso a internet. Eran distintos trayectos formativos que se daban, uno que era introducción a la programación, otro que era para hacer testing, que es el data test, y por último también era inglés para aquellos que ya estaban más avanzados en la programación, y era inglés apuntado y especializado para la programación. Yo he estudiado y la verdad que sí doy cuenta que si bien no es una política que salva todo, obviamente, pero sí tiene gran alcance. Yo estudié el año pasado, lo hice de manera virtual y tenía compañeros que eran más jóvenes que yo, que acababan de salir de secundario. Yo tenía 22 años cuando comencé. Gente que era jubilada o que tenía 30, 40 años y era de todo el país. Estaba con gente de conurbano, de La Rioja, de Santa Fe, gente de Salta, del interior. La verdad es que es bastante federal, fue bastante federal la Argentina en programa. Bueno, el último fue el año pasado y ya no se está continuando. Claro.
Bien, Claro, claro. y además también a mí me parecía como súper importante porque algo que nosotros venimos trabajando un poco en el proyecto de investigación tiene que ver con la trayectoria tecnobiográfica de las personas, ¿no? Mirá. Y eso tiene que ver en cómo todas las personas empezamos a vincularlos con las tecnologías digitales desde que somos pequeños, ¿no? Claro. Quizá en los últimos años, en los últimos 20 años ya tener un celular para un niño es mucho más cercano, más Sí. normal, pero quienes somos un poco más grandes, la experiencia con las tecnologías se dan, no sé, desde los 10, 12 años en adelante y en algunas personas mucho más, ¿no? Cuando son adultos. Y este tipo de experiencia, como la política pública que menciona Elías, es central para disparar los intereses, las motivaciones para elegir qué querer hacer, ¿no? Digo, un poco en la experiencia de Elías, a partir de esa primera experiencia, es que surgen como esos intereses para que él empiece este año Claro. a estudiar, ¿no? Y en ese sentido también queríamos contarles que en junio de este año se dio una media sanción en el Senado de la provincia de un proyecto de ley que promueve que el Estado provincial garantice a los estudiantes del nivel secundario el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje de la programación informática, el pensamiento computacional y el funcionamiento de la algoritmia en todos los establecimientos educativos, tanto de gestión pública como de gestión privada, como herramienta de acceso a una educación de calidad, ¿no? En ese sentido, Claro. queríamos como también poner en esa atención, porque si bien a nivel nacional algunas políticas han dejado de desarrollarse, hay este proyecto que está en pleno tratamiento y que ya tiene como un gran avance con la media sanción para que todas las instituciones tengan esa posibilidad de incorporarse, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué es importante o por qué creemos nosotros que es importante que tengamos este tipo de formación en el ámbito secundario? Sí, bueno, yo también mucho desde mi experiencia, pues yo tuve un secundario con orientación en informática y también porque, bueno, estuve leyendo, hay un informe, antes se realizaban congresos de gente informática y en la educación, que se enseñe programación y el pensamiento computacional en los colegios es de gran ayuda desde la base de que, bueno, la brecha digital, sabemos que no es solo del acceso, sino es muy amplio, también va desde género, de la posición socioeconómica. Hay un informe que muestra cómo las mujeres y disidencias tienen menor posibilidad a tener un acercamiento a todas las que son las carreras informáticas y en particular de programación. Claro. Y siempre que se habla de pensamiento computacional, se lo trata como algo transversal, no es como que tenés que sentarte y aprender a programar y no te va a servir para nada más que si no estudias análisis de sistema, programación, videojuegos, etcétera, sino que es tener el pensamiento algorítmico, que se llama, que es, a mí me dan un problema, veo los componentes y pienso cuál sería la solución. Claro. Me sirve tanto para matemática como si quiero hacer un informe para historia, o sea, no hay que pensarlo, cerrarnos solo en que me voy a sentar y voy a decir, bueno, voy a programar una página web, sino que es algo más transversal y que busca también acercar a aquellos que por ahí no tienen la posibilidad, de que nunca piensan voy a estudiar programación porque piensan que lo tienen muy lejano. Entonces ya tenerlo un acercamiento desde el secundario y que sea ya una política del Estado provincial ya te da un acercamiento muchísimo más amplio de que unos cuantos colegios que tienen esa orientación. Claro, sí, tal cual. Y Sí. en no, me quedo pensando porque en realidad, digo, esto que uno habla como lo que se viene es que una necesidad a hoy, ¿no? En una carrera, ¿no? Sí, además esto que mencionaba Elías, que se reconoce como las carreras STEM, ¿no? Que me parece que es súper importante plantear, ¿no? Que tiene que ver con la matemática, la programación y el desarrollo de software y videojuegos. Hoy, por ejemplo, nosotros en la provincia de Salta tenemos, mediante la UPATECO, un gran abanico de posibilidades de formación, que si bien son trayectos iniciales, en algunos casos son cursos, en otros casos son carreras de tecnicatura, son primeras aproximaciones a eso que es hoy una demanda actual, ¿no? Que también vemos que en esa nueva demanda laboral, en las nuevas capacidades y habilidades que se demandan en el mercado, poder tener esa formación es central. Por eso mismo nosotros traíamos a acotación el rol del Estado,
porque como dice Elías, hay un imaginario, ¿no? De que uno dice, bueno, ¿quién estudia programación? ¿No? Es como, bueno, claro, los que son inteligentes, los que estuvieron en tal carrera, ¿no? Y por ahí son imaginarios que son muy alejados de tener esa posibilidad de conocer, y esto que decía hace rato Elías, ¿no? ¿Cómo se aprende a programar? ¿No? ¿Qué significa programar? ¿Cómo se hace un videojuego? Que parece como algo súper lejano, pero sin embargo, cuando el Estado promueve este tipo de posibilidades de acceso igualitario, de acceso por lo menos gratuito, o por lo menos que no sea tan caro como ir a estudiar, no sé, en alguna institución mucho privada, ¿no? Sí. Permite esos acercamientos, ¿no? Y ese reconocimiento. Por eso nosotros desde el proyecto observábamos que esta política programadoras tenía un bache en términos de acceso a dispositivos, ¿no? Porque algo que venimos charlando mucho es la importancia de que, por ejemplo, si vos te dedicas a programar, no lo puedes hacer en cualquier computadora, ¿no? Tenés que tener una computadora que tenga ciertas características, ¿no? Entonces, este tipo de políticas públicas, que en su momento, cuando el ENACOM estaba también activo, se habían desarrollado la entrega de dispositivos, iba de la mano, ¿no? Claro. Porque son como diferentes políticas que van apuntando diferentes áreas. Y ahí es donde uno ve que el Estado puede garantizar el acceso a todo. Después vos elegís si te interesa y querés desarrollarlo o no. O no. Y además algo que también la Argentina Programa tenía era la posibilidad de acceder a una computadora, ¿no? Claro, sí, si aprobabas el primero o el segundo módulo ya te podían dar acceso a una tarjeta para Banco Nación y poder acceder a dispositivos con más descuento o probablemente gratis, pero bueno, no eran las gran computadoras, pero era un gran facilitador para poder desarrollar en la carrera si uno la piensa ya a futuro. Uh-huh. Hoy actualmente en Salta tenemos varias instituciones de educación secundaria, tanto pública como privada, que tienen como materia programación, y no solamente las que están con orientación en informática, como decía Elías, sino también otras instituciones que tienen programación, robótica, desarrollo de software, también como talleres, ¿no? Por ejemplo, hay algunas instituciones privadas que lo vienen desarrollando. Entonces creemos que este proyecto que está con media sanción es un primer avance. Por supuesto que, como todo, con el proyecto de ley no es suficiente, ¿no? Sino que se necesita efectivamente una voluntad. Sí evidenciamos como ese interés que en algún momento también Modernización, la Secretaría de Modernización lo había planteado en términos de avance, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en definitiva pensamos que aprender a programar ayuda a comprender mejor cómo funcionan las tecnologías digitales, ¿no? Por ejemplo, incluso ya no solamente hay cursos para aprender a programar, sino por ejemplo hay cursos de cómo aprender a programar desde una perspectiva de género, porque algo que nosotros charlamos mucho en vinculación a inteligencia artificial es que los sesgos, ¿no? Son muy machistas en muchos casos. Entonces también depende quiénes están detrás de esas computadoras, de esas máquinas que generan y programan eso que después vemos. Entonces también la mirada de quien programa es central. Por eso entendemos que es importante para entender cómo funcionan las tecnologías, cómo se puede utilizar para resolver los problemas o mejorar los procesos, y además es importante para adaptarse, apropiarse de este nuevo mundo digital en el que nos encontramos, ¿no? Ampliar las posibilidades laborales, las posibilidades de pensar nuevos nichos de inserción laboral, porque digo, no solamente el área de comunicación, sino en todas las áreas de demanda laboral siempre hay un interés por las tecnologías. Entonces conocer mínimamente de qué se trata es un avance, y además fomenta la innovación y las posibilidades de adquirir habilidades que nos implica incluso entender de qué se habla cuando se habla de programación, ¿no? Así que bueno, en ese sentido reivindicamos el rol del Estado que deben tener. Bueno, en nuestra universidad también tuvimos el programa de 1000 programadores hace 2 años, ¿no? Sí. Que también tuvo un desarrollo que fue bien interesante, abierto para estudiantes de mayores de 18 años, como primeras aproximaciones, ¿no? Entonces consideramos que es central que se puedan avanzar con estas políticas, con estos programas, para que más personas puedan motivarse, conocer, identificar también la importancia de este tipo de habilidades digitales.
Bien, bien, perfecto. Bueno, la verdad que re interesante, ¿no? Poder dialogar con ustedes aquí en la mañana de Joyita Norteña, hablando sobre, bueno, justamente el desarrollo de la programación, no solamente en el marco de lo que es la educación digital, sino en lo que es en el marco de una carrera, como lo es comunicación. Recién hablábamos de videojuegos y la gente muchas veces piensa que es solamente un armado de imagen, ¿no? Y bueno, tiene un armado muy fuerte obviamente desde la programación, pero también desde la propia comunicación, porque qué historia cuento yo a través de ese videojuego, ¿no? Creo que es algo que hoy también está como muy en boga para lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano, en esa lógica cotidiana, donde por supuesto muchos profesionales que se abocan a estas temáticas requieren todo este tipo de formación o de desarrollo de habilidades, ¿no? Como es la programación. Sí, incluso hace poco estaba recordando que tenemos 2 graduados recientes de nuestra carrera que se recibieron con una tesis de producción sobre videos, de cómo hacer, en realidad, videos educativos orientados para que niños y niñas aprendan a programar, ¿no? Entonces fue un avance tremendo. Creo que también ese vínculo de la mirada comunicacional, ¿no? que tiene una mirada más situada, más contextualizada, complementa con todo este mundo de la programación. Ahí está. Sí, también no es el cómo programar, sino también qué voy a programar. Eso también es una mirada que tiene que estar siempre presente y transversalizada a todo lo que uno va a realizar a futuro, o cómo utiliza las cosas que alguien ya realizó. Cuando hablamos de inteligencia artificial, tenemos el sesgo de quien la creó y el sesgo de quien la usa y le va enseñando eso a la inteligencia artificial, porque eso es lo que tiene. Cuanta más gente la usa, más va a aprender de quienes lo usan. Y si no tenemos un uso responsable, o no sabemos que nuestro uso va a tener responsabilidad a futuro, bueno, también eso hay que empezar a aprender y enseñar, porque si no, todo va a estar con una mirada machista, racista, etcétera. Entonces, esas son también cuestiones que hay que pensarlas a futuro, inclusive para políticas de Estado, capaz que cuando se dicten en el secundario, plantear estos buenos usos, como se diría, de estas tecnologías. Bien, bien, buenísimo. Es buenísimo esto que estás planteando, porque es una realidad, ¿no? Hoy, más que nunca, una realidad necesaria hacerlo. Así que bueno, buenísimo que hayan venido hasta aquí a contarnos justamente sobre la implementación, ¿no? de estas políticas públicas y lo que implica a la hora de generar otras habilidades y por supuesto una carrera mucho más amplia y perfiles de comunicadores que hacen a otro tipo de habilidades y que implica otra profesionalización, ¿no? Y que eso también hay que tenerlo en cuenta. A Elías Rivero, que se vino, él es estudiante de comunicación, que se vino aquí al estudio, y así que a vos, María. Bueno, y nosotras, me parece, ya nos vamos, Maca, vamos sí. Corriendo, sí, Sí, escuchar un tema me parece musical, que capaz. vamos a un tema musical que dice Pablo.